Buenos días, mi nombre es Alixamanda Buitrago Peña, instructora de la Coordinación de Contabilidad y Finanzas del SENA. La presentación que van a ver es referente al flujo efectivo proyectado. Esta presentación tiene como objetivo afianzar los conocimientos de los aprendices en cuanto al tema, aún más cuando este tema es imprescindible para la elaboración de los proyectos de formación. Los aprendices tienen confusión en cómo se va a presentar un flujo efectivo proyectado, y proyectado quiere decir a futuro. Veamos la definición del flujo efectivo. El estado de flujo efectivo proyectado muestra el plan de ingresos, egresos y saldos de efectivo que tenemos a futuro. El flujo efectivo proyectado es una herramienta básica para la administración financiera. Con ello se planifica el uso eficiente del efectivo, manteniendo los saldos razonablemente cercanos a las permanentes necesidades del efectivo. ¿Qué quiere decir? Que con la proyección del flujo efectivo podemos proyectar las decisiones de la gerencia, podemos ayudar a la empresa a tomar decisiones para saber si pueden invertir o no. Entonces el flujo efectivo proyectado es una herramienta esencial para la toma de decisiones de la administración y de la parte gerencial. Dentro de la planeación financiera debe realizarse con los rubros de ventas de contado y crédito. Adicional, necesitamos saber si la empresa va a obtener préstamos bancarios o si va a realizar compras de bienes inmuebles o bienes de uso. Generalmente los egresos de efectivo son por pagos a proveedores, sueldos y salarios, gastos de fabricación desembolsables, gastos de administración y comercialización desembolsables, amortización de préstamos e inversiones en bienes de uso y otras. Para manejar el flujo efectivo debemos recordar algunos conceptos básicos, como por ejemplo que la caja, básicamente el flujo efectivo, lo que hace es analizar el movimiento de mi disponible. Entonces, el concepto de caja representa el dinero que se tiene o que tiene la empresa en efectivo, y efectivo también incluye los cheques de la empresa. El flujo de caja es el movimiento de los fondos. ¿Qué quiere decir? Que es el análisis de todos los cobros de cartera y por otros conceptos, tanto en efectivo y las cuentas bancarias. A nivel financiero, el flujo de caja es un informe que muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha obtenido una empresa en un periodo determinado. Algo importante es que al realizar los proyectos de inversión se debe tener en cuenta esa planeación financiera. ¿Cuál es el objetivo del flujo efectivo proyectado? En primer lugar, nos muestra las entradas y salidas de efectivo. El flujo de caja nos permite saber si la empresa tiene un déficit o un excedente de efectivo. Por ejemplo, puede determinar cuánto podemos comprar de mercancías. O sea, tenemos que mirar el límite, contando con el stock de inventario, cuánto es lo mínimo que la empresa debe comprar. Y si es una empresa industrial, necesitamos hacer un análisis de la materia prima. Otro objetivo, otro aspecto, es que podemos determinar si es posible comprar de contado
o es necesario o preferiblemente solicitar un crédito. Otro aspecto importante del flujo efectivo es que nos permite determinar si es posible pagar deudas a la fecha de vencimiento o es necesario pedir una refinanciación o un nuevo financiamiento. Determinar si se tiene un excedente de dinero suficiente para poder invertirlo. Por ejemplo, en la adquisición de una nueva máquina o en la adquisición de bienes raíces. A veces es mejor adquirir la bodega donde se está funcionando en lugar de pagar un arrendamiento. Todo esto me lo da como resultado al elaborar el flujo efectivo proyectado. Otro aspecto importante es que nos ayuda a determinar si es necesario aumentar el disponible, por ejemplo, para una eventual oportunidad de inversión. En ocasiones la empresa no tiene dinero suficiente y pierde una buena oportunidad de inversión por no contar con los recursos necesarios. Para nuestra elaboración del flujo efectivo predominan, o las dos partes predominantes son los ingresos y los egresos. ¿Cómo están conformados los ingresos? Principalmente los ingresos de efectivo provienen por ventas de contado y cobros a clientes originados de las ventas a crédito. La experiencia y las políticas de venta y cobranza determinan el pronóstico de los ingresos de efectivo. También pueden ser por préstamos obtenidos a largo y a corto plazo, o porque de pronto los socios hicieron aportes a la empresa o lo contrario, efectuaron retiros de capital. La otra parte importante del flujo efectivo son los egresos. ¿De dónde provienen o cómo son originados los egresos? Generalmente los egresos de efectivo son por pagos a proveedores, por el pago de sueldos y salarios, por los gastos de fabricación desembolsables, por los gastos de administración y comercialización desembolsables y por la amortización de préstamos en que incurrió la empresa y las inversiones en bienes de uso y otros. ¿Qué necesitamos para elaborar un flujo de efectivo proyectado? Primero que todo necesitamos saber con qué saldo inicial o cuál es el saldo inicial de la empresa en un periodo determinado. ¿Cuáles son los ingresos proyectados por ventas de contado? ¿Cuáles son los cobros a clientes por ventas a crédito? Y obviamente cuál es el plazo, cuál es la fecha de vencimiento de esa cartera y cuáles son los préstamos y la forma de financiación o la tabla de amortización de los créditos que ha contraído la empresa. El procedimiento o los pasos para elaborar el flujo de caja proyectado es el siguiente. Primero, se debe tener clara las políticas de las empresas o de la empresa en cuanto al manejo del efectivo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos conocer cómo es el manejo de la cartera y cómo es el manejo del pago a proveedores. Debemos conocer si las ventas que realice la empresa todas son de contado o de pronto si tienen una participación a crédito de esas ventas. De igual forma necesitamos conocer el pago a los proveedores y la forma o el manejo que de acuerdo a las políticas de la empresa se le esté dando. Algunos aspectos pues nos dice si los clientes cancelan siempre de contado o a crédito y el plazo. Si la empresa le cancela a los proveedores de contado o a crédito y el periodo de pago. Y se debe contar con los datos históricos de las ventas. ¿Por qué hablo de los datos históricos de las ventas?
porque para hacer una proyección a futuro de qué unidades o de qué artículos voy a vender, tengo que ver cómo ha sido el comportamiento, o tengo que analizar cómo ha sido el comportamiento de las ventas dentro de un periodo determinado. En ocasiones las empresas no tienen los suficientes datos para hacer este análisis. Cuando sí lo tenemos, cuando tenemos un periodo y lo podemos analizar varios años o varios meses de ventas y observamos el comportamiento, podemos utilizar un método que es el método de mínimos cuadrados, en donde proyectamos las unidades o las cantidades a vender. Pero si la empresa de pronto tiene un movimiento muy corto, hasta ahora inicia sus operaciones o lleva muy poco en el mercado, entonces podemos hacer un estudio de mercado del sector en donde se desenvuelve, donde se desempeña, para saber cuál ha sido el incremento dentro de ese sector. ¿Cómo se elabora el flujo de caja proyectado? O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Primero vamos a hacer las cédulas presupuestales. Cédulas presupuestales como cuáles: las ventas proyectadas, que era el método bajo los dos métodos que estábamos hablando. Segundo, la cédula presupuestal de recaudo de cartera, de acuerdo a las políticas que estableció la empresa. Tercero, la cédula presupuestal de pago a proveedores, también lo da la política y el movimiento y la historia de mi empresa. Cuarto, la compra de materia prima o la cédula presupuestal de compra de materia prima o productos terminados, para saber cuánto debo comprar y cuánto debe permanecer en stock de inventarios, o qué materia prima, si es una empresa industrial, necesito para tampoco saturar la bodega de materia prima. Y por quinto, gastos administrativos y de ventas, así como los costos indirectos. Estos últimos, los costos indirectos, se manejan en las empresas industriales. En la diapositiva que estamos presentando se muestra un modelo del flujo efectivo. ¿Qué tenemos allí? Iniciamos con nuestro saldo, sumamos los ingresos, pero esos ingresos vamos a sumar únicamente lo que estamos recibiendo en cada uno de los meses proyectados. Entonces vamos a tener las ventas que son de contado, que nos las están cancelando de una vez, y el cobro a los clientes de ese periodo que están haciendo el presupuesto, para tener un total de ingresos. Luego nos vamos con la segunda parte del flujo efectivo, que son los egresos. Egresos en cuanto a salida de dinero. ¿Por qué puede salir dinero de la empresa? Están los conceptos ahí en la diapositiva: por pagos a proveedores, por gastos de administración, por gastos de ventas. Puede ser por pago de impuestos, por nómina, bueno, por otros conceptos que ustedes observen dentro del análisis que se hizo de las operaciones de la empresa. A modo de ejemplo, para elaborar un presupuesto o un flujo de caja o efectivo proyectado, tenemos el siguiente ejercicio. La compañía industrial Sena Limitada es una compañía manufacturera, cuenta con los siguientes datos. O sea, de acuerdo al estudio, tenemos proyecciones de ventas del año 2016 en unidades. En enero se van a vender, en enero del 2016, estamos en el 2015, vamos a hacer la proyección del siguiente año. En enero del 2016 vamos a vender 120 unidades, en febrero va a vender la empresa 150 unidades y en marzo 180 unidades. Iniciamos elaborando las cédulas presupuestales. Como ya tenemos el dato de las unidades a vender,
hacemos la proyección del precio de venta, de acuerdo o como ustedes quieran utilizar cualquiera de los métodos de presupuestación o de proyección del precio. Para nuestro caso, vamos a tomar el precio de 20.000 pesos por unidad, de tal forma que para nuestros ingresos o la proyección de ingresos quedaría de la siguiente forma. Para enero vamos a recibir 1.200.000 pesos por concepto de ingresos, febrero 1.500.000 y marzo 1.800.000. La siguiente cédula que vamos a elaborar es la cédula presupuestal de compras. Puede ser compra de materia prima o compra de productos ya terminados en empresas comerciales. Esa cédula presupuestal de compras la vamos a proyectar, depende de lo que requiera la empresa. Entonces digamos que para enero del 2016 se van a efectuar compras por un valor de 210.000 pesos, febrero 350.000 y marzo 400.000 pesos. La cédula que a continuación elaboramos es la cédula presupuestal de recaudo de cartera. ¿Cómo va a ser o cómo es la política de la empresa? Que dentro de las ventas que hace, el 40% de los clientes cancelan de contado y el 60% a crédito. Como ya teníamos anteriormente la cédula presupuestal de los ingresos, lo único que hacemos es multiplicarlo por el 40% y el saldo por el 60%. Por ejemplo, yo tenía ingresos en enero de 1.200.000 pesos, 1.200.000 pesos. Al multiplicarlo por el 40%, las ventas de contado me dan 480.000 pesos. Eso es lo que me cancelan en enero. El saldo del 60% lo cancelarán en febrero. Si observamos, son los 720.000 pesos. Sumamos los dos, nos dan las ventas totales de enero. Así igualmente hacemos con febrero. Las ventas de contado es el 40%, que darían 600.000 pesos, y el recaudo del mes anterior son 720.000. De tal forma que para enero el recaudo de dinero será de 480.000 pesos, febrero 1.320.000 y marzo 1.620.000 pesos. Así como manejamos la cédula presupuestal de cartera o de clientes, vamos a manejar la cédula presupuestal de proveedores. La única diferencia es que el contado lo van a cancelar, o sea, le va a cancelar a los proveedores el 50% y el saldo el otro 50% a los 30 días. Entonces, para enero el pago serían 105.000 y los otros 105.000 se cancelarían en febrero. Total, los egresos tenemos 105.000, 280.000 y 375.000. Hay otros gastos adicionales que tenemos, como son los gastos de administración y ventas, que corresponden al 20% de las proyecciones de ingresos. Ya teníamos nosotros el dato de los ingresos en una cédula anterior. Lo único que hacemos es multiplicarlo por el 20% para saber cuánto tenemos en cada uno de los meses, apropiándonos para el gasto de administración y ventas. Se van a hacer proyecciones también de pagos de impuesto y me dice que la empresa proyecta cancelar en esos meses las siguientes sumas. En enero va a cancelar 30.000 pesos, en febrero 38.000 y en marzo 42.000 pesos. De tal forma que teniendo todas las cédulas presupuestales, los datos de la empresa, la forma, la política de nuestra empresa en clientes y en proveedores, podemos armar nuestro modelo de flujo efectivo. Como aparece ahí en la diapositiva, tenemos entonces
los ingresos correspondientes al recaudo de cartera, que los podemos encontrar en la cédula de recaudo de cartera 480.000, 1.320.000 y 1.620.000 pesos. Y los egresos que tenemos el pago a proveedores, que también tenemos la cédula presupuestal, los gastos de administración y ventas, que en la cédula los tenemos también relacionados en la nota, en la diapositiva anterior, y los impuestos que se tienen que cancelar, para un total de egresos de 375.000, 618.000 y 777.000 pesos. El flujo efectivo nos está dando entonces cuáles son los ingresos menos los egresos de cada uno de los periodos, y me dice que yo voy a contar con un disponible de 105.000 pesos en el primer mes, de 712.000 en el segundo mes y de 843.000 pesos en el tercer mes. De tal forma que ya sabiendo qué dinero con qué voy a disponer en los meses a futuro, podemos tomar decisiones, podemos saber si podemos financiar a nuestros clientes o podemos cancelar a los proveedores, pagarles, cancelarles algo más de lo previsto, o lo contrario, una refinanciación, o podemos hacer inversiones. Hasta aquí va la presentación, muchas gracias, espero que les haya gustado.